Y estaría bueno, che, pedir a los alumnos que se han recibido o los que están por recibirse. Si quieren una forma linda de hacer como pasantía, ¿les gustaría a ustedes o no? Mm. Bueno, vamos a empezar. Materia, o sea, como les decía yo, ¿en qué estamos? Formulación y evaluación de proyectos, que es la materia donde desarrollamos los contenidos teóricos que estamos aplicando en gran parte en el taller integrador. Es más, el taller integrador está haciendo un lindo laboratorio donde estamos empezando a ver si esta caja roja sería una panadería, si es una casa funeraria, si es un taller para convertir autos, si es una consultora. Estamos empezando a pensar varias ideas alternativas, una escuela de manejo. O sea, pueden ser varias. Lo que estamos viendo en esa materia justamente es una actividad práctica, una aplicación de estos conceptos de esta materia. Para entender un poco más lo que es formular los proyectos, estamos respondiendo estas preguntas. Ya hace un mes más o menos que estamos viendo qué son los proyectos, cómo y cuándo nacen, cómo es la vida de un proyecto. Y sobre todo nos entretuvimos en las últimas clases en que existen diferentes tipos de proyectos según varias cosas. A ver, alguien por micrófono o por chat. Si es por micrófono y video, mejor, si no por chat. ¿Qué tipos de proyectos teníamos? ¿Y según qué? A ver si alguien lo puede decir con sus palabras. Teníamos 3 profes. Según la relación, la viabilidad, y el otro era, que era con el FODA, que ahí teníamos 4 tipos. O sea, muy bien, uníamos. Mica. Muy bien, Teníamos crecimiento, moderación, contracción y espera. En los de relación teníamos independiente, complementario, sustituto, excluyente, que eso era que fue el que hicimos el ejemplo de almacén, y después vimos lo de rentabilidad, que fue el último que nos dio. Perfecto, Mica, muchas gracias por la introducción al tema. Ahí estamos preguntándonos justamente esto. ¿Existen diferentes tipos de proyectos? Sí, según la estrategia que nos motiva, como dijo la Mica. Es más, recién estuvimos hablando con Francisco, que motivaba su estrategia, y una oportunidad en un principio combinado con la fortaleza de logística. En un proyecto de crecimiento, ahí estamos entendiendo. Yo les había contado a ustedes que en la materia taller integrador que ven con el profesor Muñoz Loco, casi todos los proyectos son de crecimiento, justamente porque están relacionados con fortalezas de oportunidad de los proyectos. Entonces acá vimos, para responder a esa pregunta, esa cuarta pregunta, vimos que según la estrategia tenemos proyectos de crecimiento, modernización o contracción, como dijo Mica recién. Según cómo se relacionan entre ellos, podrían haber proyectos independientes, complementarios, sustitutos o excluyentes entre ellos. Y estábamos viendo la semana pasada esto que se armó un cortocircuito que parecía que entendían, pero que no, y ahí estamos. Conclusión, vimos que, llegando, aterrizando en donde estamos, viendo que los proyectos, según cómo se analizan, podemos estar estudiando la rentabilidad pura, el flujo de un financista, la capacidad de pago, el retorno del emprendedor o la rentabilidad social. Esto está explicado en la clase pasada. Vean las clases anteriores, ya que se las mando, veanlas, repasen, llévenla al día. Hicimos un ejemplo. Justamente lo que quería este ejemplo era entender que a partir de una idea, a una persona se le ocurre que tiene que invertir $1.000, que esos $1.000 que invierte puede recuperar la mitad al cabo de un año. Ese es un ingreso en potencia al futuro. Es un ingreso que puede ser monetario o no, eso es importante. Eso es lo que se llama en un proyecto un valor de desecho, que vamos a ver más adelante. Y está muy relacionado con que esto que tengo de 1.000 no los pierdo del todo. Al cabo de un año sigo teniendo 500 de esos 1.000. Pero este proyecto va a vender panes, ataúdes, sepelio, autos convertidos por 1.500. Para hacer eso necesito 800 de materia prima, insumo, sueldo, de todo un poco. Entonces la pregunta que sale es, este proyecto, tal como lo ves, ¿cuál sería la rentabilidad pura del proyecto? Y una pregunta que les hacía. Si buscáramos plata y ofreciéramos un 10% de rentabilidad que financia el 60%, es decir, ¿cuánto estoy pidiendo de financiamiento? ¿Cuánta plata? Estoy pidiendo que alguien se asocie conmigo. ¿Cuánto debería poner este socio? 600. Perfecto, 600. ¿Están todos de acuerdo? ¿A alguien le suena raro? ¿Y de dónde viene esa lógica? Si hay que poner $1.000 y necesito el 60%, quiero 600. ¿Está bien? Sí, sí.
¿Y cuánto le voy a ofrecer? 600 más 60 al cabo de un año, que es el 10% que le ofrezco rentabilidad. Primero, ¿tiene el proyecto capacidad de pago? Vamos a ver cuál es la rentabilidad del emprendedor. Y el emprendedor solamente va a poner $400, no va a poner los 1000. O sea que tiene otro flujo de fondo. Y le conviene a la sociedad prestarle plata a esta persona. Para eso la sociedad debería evaluar la rentabilidad social de este proyecto. Para analizar esto, pongo solamente dos externalidades. Una, les aclaro que de los $1000 que hay que poner de inversión, hay 100 que son de impuestos, y estoy diciendo que el producto genera una externalidad positiva de 300, que podría ser el caso, por ejemplo, de los autos del taller de conversión de autos. Ponerle que el mercado valore $1500 y está dispuesto a pagar a alguien por cambiar el auto de fósil a eléctrico por lo que va a ahorrar de nafta. Pero la sociedad como un todo valora $300 adicionales, que es la disminución de contaminación. Esos $300 adicionales hacen que, si bien el privado gana 1500, la sociedad como un todo va a ganar 1800. Eso es lo que está diciendo esta externalidad positiva. Bueno, conclusión, esto es lo que tienen que hacer. Esto es lo que tienen que hacer. Y empecemos a ver qué pasa. Pam, pam. Proyecto puro. La inversión es de 1000. ¿Hasta acá vamos bien? Invierte 1000, al cabo de un año gana 1200. ¿Cómo está compuesto ese 1200, profe? Y en plata, primero 1500 menos 800 da 700 de ganancia en efectivo. Más 500 que me queda en inversión, que la puedo recuperar si quiero venderlo, me queda 1200. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Quiero ver mucho sí en el chat. Hasta que no vean. No, profe. Sí, profe. Bien. ¿Me lo explica de nuevo a mí, por favor? Bien. Hasta acá. Los 1000, ¿de dónde sale la inversión? De los 1000 que hay que poner para comprar la caja roja esa, que podría ser montar el taller en este ejemplo. Sí, hasta ahí sí. ¿Qué va a ganar este taller al cabo de un año? Y va a ganar primero 1500, que es lo que va a facturar, menos 800 que va a tener de gastos, le van a quedar 700 de ganancia. ¿Están de acuerdo? Sí. Más los 500 que le quedan de activos de la caja esta azul, que es lo que le queda de la roja al fin de año, que la podría vender si quiere. La suma de los 700 en plata más los 500 en activos serían los 1200. Perfecto. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, ahí me preguntaba alguno durante la semana, que valoro mucho los que preguntan. Prefiero que molesten a que estén pasivos. Tampoco me hagan preguntas absurdas que hagan enojar al profesor, porque los conozco. Ustedes pasan de un extremo al otro, no piden nada y me van a preguntar cualquier cosa en el chat. Pero decían, ¿cómo saco la ganancia? Yo por ahí cuando ponen un audio le voy tirando respuestas. Y la ganancia de alguna manera es 1200 menos 1000. Me está diciendo que la ganancia es de 200. Y ese sería un poco el beneficio, que esa sería la rentabilidad pura del proyecto. Y acá nos metemos con un concepto nuevo, que es el retorno de la inversión. Que esta columna 4 sale a dividir la columna 3 dividido la 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona montara un taller de estos y invirtiera $1000 para ganar 200 al cabo de un año, se diría que ganó un 20% de rentabilidad por cada dólar invertido. O sea, cada dólar se transformó en $1.20. Eso es lo que está diciendo este retorno de la inversión, que es un indicador tipo, pareció el profesor de finanzas, que es el Muñoz 3. Ese tiene, les va a mostrar un indicador que se llama el ROI, que es Return Over Investment, que más o menos parecido a la TIR, tasa interna de retorno, que más o menos significa esto, que el proyecto genera 200 desde una inversión de 1000, y si saco 200 dividido 1000 me queda un 20%. Esa es la rentabilidad de la inversión expresada en porcentajes en lugar de expresada en dólares. Ahora, el financista, que es otro flujo, el financista sería otra persona a lo que los chicos le ofrecen, che, no, necesitamos a alguien que ponga más de la mitad, que ponga $600 en el proyecto. Esa persona, ese financista, está pensando si poner unos $600, que sería su flujo negativo, a cambio de recibir al cabo de un año 660. El beneficio que va a obtener neto
ese financista de $60, y que si veo cuánto es en porcentaje, me sale que 60 dividido 600 le da el 10%, que era obvio, ya lo sabíamos de antes, pero es una forma de verificarlo y entender cómo funciona el indicador de retorno de la inversión. ¿Hasta ahí entienden todos? Sí, sí, no, no, quiero ver los sí, los no, al azar. Por lo menos necesito un sí de cada uno en el chat. Sí, profe. Prof, el Bien. beneficio neto, decís 60 pesos. Sí. De la inversión, el 10% de la inversión. Claro, el 10% de inversión es lo que te dieron de recompensa junto con lo que te devuelvo los 600 que gastaste más los 60 de intereses que te prometí. Bien. A ver, Muñoz. Profe, ¿No entiende? Sí, sí, vale. una pregunta. En lo de rentabilidad pura, Sí. ¿siempre la ganancia total se toma como lo generado menos los costos más lo que queda de la inversión? Sí, eso en este esquema simplificado estamos simulando lo que es una evaluación de un proyecto grande, a 4 o 5 años, ya van a ver, vamos introduciéndolo en este mundo. Acá hay un único periodo, pero lo interesante es que vean que aparte de la ganancia de plata de ese flujo, se suma siempre lo que se llama el valor de desecho, que es el valor que tienen los activos al finalizar el periodo de evaluación. Esa cajita azul va a ser muy importante y a veces en muchos proyectos no solo es importante para estimar la rentabilidad, sino que hay muchos proyectos que consisten casi en generar una cajita azul, porque no hay casi flechita celeste. Por ejemplo, en un proyecto inmobiliario, compro un terreno, construyo, alquilo un tiempo, un departamento, pero lo más valioso es lo que se me está guardando la plata y se me está valorizando por aumento del valor del activo. Los alquileres no son tan buenos como para justificar invertir. En ese tipo de proyectos la caja azul es más importante casi que la flecha celeste, por ejemplo, el que nombré recién. Me pregunta, perfecto, ¿cómo saco ese 10%? 60 dividido 600. Ahí lo hice un poquito, fíjense. La columna 1, ahí se pone la inversión de la rentabilidad pura o el financista. En la 2 pongo la ganancia y en la columna 3 la resta de la 2 menos la 1, que eso es la rentabilidad en pesos. Y en la 4 lo que hago es la columna 3 dividido la columna 1, que es la forma de sacar el retorno de la inversión. A ver, vamos a hacer algo para que se vea un poquito mejor. No, no importa. Ahí quedó más claro. Entendí, profe. ¿Cómo saco ese 10%? Juliana, ¿quedó más claro? Bien. Ahí veo que el Joaquín fue uno de mis ayudantes de cátedra. Muy bien, Joaquín, gracias. Ayúdense entre ustedes, es importante. Es importante que se junten a estudiar. Júntense a estudiar, júntense a ayudarse, júntense a sacarse dudas. Es más, si ustedes están reunidos, más de 3 o 4, y me dicen, profe, estamos reunidos acá, ¿se puede sumar un ratito? Me voy a hacer mucho más esfuerzo por reunirme que si está cada uno solo. Bueno, ¿qué es la capacidad de pago? La capacidad de pago es un flujo de fondo distinto al que miran los bancos. Solamente le importan las flechitas, no le importan las cajas. O sea, yo se lo estoy diciendo de manera medio infantil y resumida, pero lo que estamos viendo es que, a ver, vamos primero a la teoría, que es la capacidad de pago. Podríamos buscarlo en internet, podríamos googlearlo, y nos vamos a encontrar que es más o menos esto. Proyecta la capacidad de devolver capital a un inversor o un préstamo. Sirve tanto para ver cómo devuelvo capital más intereses, como para ver un préstamo. Podría ser para cualquiera de las dos cosas. Pero lo hago desde los ingresos netos monetarios esperados por el proyecto. Generalmente, en este tipo de evaluaciones de capacidad de pago no considera ni beneficios no monetarios, ni venta o valoración de activos. Es decir, en nuestro ejemplo, no puedo considerar la cajita azul. O sea, pero la cajita azul no es un beneficio del proyecto. Sí, pero desde el punto de vista financiero no hace a la capacidad de pago. ¿Está bien? ¿Qué pasó acá? Se me borró todo. Bien. Vamos avanzando. Entonces, en este caso, ¿cuánto es la capacidad de pago? 40, dice nada más. ¿Y de dónde saco ese 40, profe? Los ingresos monetarios son solo 1.500.
Los costos monetarios son 800, o sea que los ingresos monetarios netos son $700. Menos los 660 que tengo que devolver de intereses más préstamos, me quedan los 40. Muy bien, Adriana, ahí le quedó claro. Veo, mira, Adriana, cualquier cosa le pregunta a la profe Ariadna, no sé, que tengo lengua trabada. Pero muy bien, Ariadna. 700, que es el ingreso de caja, menos 660, que es la obligación que asumí con el financista, me quedan los 40. Cualquier duda le pueden preguntar al ayudante de cátedra Ariadna Bustos, que pasó de ser consultante a profesora casi. Un chiste, bien, muy bien, Ari. ¿Entienden el resto? ¿Cómo lo ven? ¿De dónde sale el 40? Y acá viene algo muy importante en evaluación de proyectos. Renzo, qué grande Renzo, que muestra su cara. Casi es tan importante mostrar la cara como opinar preguntas correctas en esta cátedra. Está mejor visto casi. Bueno, en definitiva, algunos tips que van quedando. Efectivo neto. Es efectivo, un concepto de efectivo, de cash que entra, menos pagos que hay que hacer. De ahí sale la capacidad de pago. Entonces puede ser que un proyecto sea rentable y que no tenga capacidad de pago. Sí, puede ser, y esto es clave, y eso es casi una pregunta que hago siempre en los exámenes para detectar distraídos o personas que no cursaron. ¿Por qué? Porque es algo que siempre me encanta decir a mí. Profe, el beneficio neto también sería 40, ¿verdad? No, el beneficio neto, hasta ahora, ¿a qué te referís con beneficio neto después de pagar los...? No, porque sería un poco más en realidad, porque tendrías que sumar los 500. Fíjate que el retorno al emprendedor, ¿el beneficio neto de quién primero te preguntaría? Justamente estamos definiendo que según para quién estemos pensando, es para quién estamos hablando. ¿El beneficio En neto de capacidad quién? de pago. O sea, capacidad de pago, mi beneficio neto, ahí sí subo los 500, sí sumo los 500, pero no Bien, dijo que capacidad de no. pago, Mica, es un análisis que hace el banco, no es una evaluación de rentabilidad. Es más, llamémosle Don Celeste, está teniendo un beneficio neto de 200. Don Rojo está teniendo un beneficio neto de 60. Y Don Violeta, que es otro tipo que había el proyecto con plata prestada, está teniendo otro beneficio neto. Por eso quiero que con esto veamos que el beneficio neto, hay tantos beneficios netos como inversores estén preguntándose cómo van a encarar el proyecto. Y entonces, claro, ya entendí que me querés preguntar. Son aclaraciones básicamente. En beneficio neto, capacidad de pago es un concepto que solamente la capacidad de pago es 40. En beneficio neto expliqué de dónde sale el 40 y el retorno a la inversión se ha quedado confuso. Ahí eso debería dejar notas abajo. No debería haber acá ni beneficio neto ni retorno de inversión. Porque capacidad de pago es 40 positivo y nada más. Lo que está escribiéndose, ahí entendí tu pregunta, Mica. En beneficio neto y en retorno de inversión estoy colocando solo las aclaraciones de dónde salen. Es más, para que quede mejor eso me lo voy a llevar de ahí. Me lo voy a llevar de ahí. Y lo voy a dejar en el otro lado. Profe, Sí. en definitiva, si el número es positivo es porque hay capacidad de pago, si es negativo porque no hay. Muy bien, esa sería la conclusión. 40 positivo que sigue capacidad de pago. Si llegara a ser menos 20 negativo, podríamos decir que no hay capacidad de pago. Y ahora, y esto es muy importante, repito, que un proyecto tenga capacidad de pago. Sí, Lucas. Si queda en cero la capacidad de pago, ¿qué sería? ¿Qué tiene capacidad de pago? Que genera efectivo suficiente para pagar. Tiene que ser igual o mayor a cero, podríamos definirlo como conclusión. Perdón, quiero hacer una pregunta. ¿Tiene capacidad de pago, pero no tiene ganancia? ¿Se puede leer así o no? ¿O no tiene nada que ver? Sí, porque sí tiene capacidad de pago, pero no tiene ganancia. Pero cuidado, que un proyecto puede no tener capacidad de pago y ser rentable y tener ganancia. Por eso, ¿y qué sería eso, por ejemplo? Imagínense que en vez de ser de 1500 la flechita, sea de 1200, la flechita celeste. Pero en la cajita azul aparezca un 800. El proyecto sería rentable, pero no tendría capacidad de pago. Porque solo está considerando la capacidad de pago, los ingresos monetarios,
sin considerar ni la venta de activos, ni beneficios no monetarios, que hay muchos proyectos que generan beneficios no monetarios. No todos los proyectos generan flujo de caja. Es más, en empresas es más común eso todavía. Hay muchos proyectos que sirven para mejorar la performance, para mejorar la imagen. Un proyecto de marketing puede tener beneficios de imagen y prestigio que no genera ingreso de plata directamente. O sea que no todos los beneficios son monetarios. ¿Entienden esto que digo al final? Esto es re importante que lo piensen y lo maduren. Vean este video después, tranquilo, discutan entre ustedes y expliquen. Es más, les voy a poner un ejemplo donde el proyecto sea rentable y no saberlo de hacer ya. Entonces vamos a buscar un ejemplo. Profe, pero puede generar ganancias indirectamente. Sería como diciendo, si tiene sea un proyecto para reconocimiento, después ese reconocimiento nos atraerá ventas en un futuro. Por ejemplo, claro, porque un proyecto que sea rentable no tiene nada que ver con que tenga capacidad de pago. Hay proyectos que tienen capacidad de pago y no son rentables, y hay proyectos que no tienen capacidad de pago y son rentables. O sea que no siempre, el banco no te dice si tenés que hacer o no el proyecto. Parece raro a esta altura, pero piénsenlo porque es re importante, porque el día de mañana el banco puede querer prestarle plata, puede ver que ustedes tienen capacidad de pago, pero ustedes terminan determinando que no es rentable así llevarlo a cabo. Y a ver, póngame otro ejemplo, profe. Por ejemplo, voy a hacer otro proyecto acá. El mismo que dijo recién de marketing es un buen ejemplo. O sea, mejorás un proyecto para mejorar la calidad, qué sé yo, de una propaganda que no sé si entendí bien. No sé, quizás no tenga capacidad de pago, pero sí en un futuro vas a tener mayor cantidad de compras de ese producto, se me ocurre. Puede ser perfectamente. Miren, vamos a hacer un ejemplito acá. O una inversión grande en redes sociales para aumentar seguidores y demás, que directamente no te trae ganancias, pero en un futuro puede que sí. Supónganse que este fuera el proyecto, miren. Claro, podría ser. Hay activos, hay beneficios que no son tan monetarios directamente, sino son indirectamente. Suponete que este fuera nuestro proyecto. Le voy a sacar 300 a la flecha, se los pongo a la caja azul, para que les suene más lógico. Entonces acá podríamos decir la inversión sigue siendo de 1000, ¿están de acuerdo? ¿De cuánto es la inversión? De 1000. Vamos a poner acá, 1000. Inversión de 1000. ¿Ganancia de cuánto es? A ver mis contadores. Sí, se me está queriendo colgar. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me están escuchando ustedes a mí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, gracias. Voy a hacer el Excel más fácil. Mirá qué grande, acá está Ariadna que ha hecho las tareas. Y Ariadna, yo copié y pegué lo de Ariadna en un Excel. Ay, no, esa no va a ser mía, que me equivoco. Vamos a hacer más fácil. Bien. Vamos a dejar de compartir este y lo voy a hacer en un Excel. Copiar. Bueno, a ver. Vamos a compartir esta pantalla.
A ver, ¿cómo corno esto? Quiero más chiquitito. Me voy a traer más chiquitito porque si no me ocupa media pantalla. Copiar, bien, ahí está. Volvemos al Excel. Elimino todo esto y voy a copiar simplemente esto chiquitito. Chiquitito, chiquitito. Bueno, entonces en este proyecto tengo el proyecto puro. De nuevo, vamos a armar lo mismo. Tengo inversiones en el momento inicial. Beneficio neto. No. Profe, faltó ganancia. Ganancias. Bien, así lo escribí acá. Ganancia y beneficio neto acá. Bien. Y el retorno de la inversión. Inversiones negativas, ganancias 1200, ¿no? No, sí, porque tengo 800, se van con los 800, quedan 1200 de ganancia. Sí, está medio aburrido este ejemplo, pero bueno, ya fue. El beneficio neto es de 200 y el retorno sigue siendo el mismo que antes. 0,2 y que si lo llevo a porcentajes, 20%. ¿Por qué negativo? Porque una trampita ahí. Bien. ¿Me siguen hasta acá? Después tenemos el inversor o el financista. Me presta $600 a cambio de 660 positivo. Y saco los mismos indicadores y me quedan 67. Ahora, la capacidad de pago. No, esto es... Capacidad de pago. Es 1200 positivos menos 800 negativos menos 660. No tiene capacidad de pago. ¿Por qué no tiene capacidad de pago? Porque los beneficios monetarios son de 1200 menos 800. Que me da un beneficio neto de en plata de 400. O sea que este proyecto no tiene capacidad de pago, pero es rentable, ya hay que llevarlo a cabo. Es más, te da rentabilidad al 20%. ¿Por qué? Porque los ingresos monetarios son de 1200. Menos 800 de gastos monetarios quedan 400 de flujo de fondos. Y la rentabilidad es la misma que el otro. Y sí, porque este proyecto es un proyecto que valora más un activo que se llama caja azul y no tanto ventas, que es flecha celeste. ¿Ven la diferencia? El ejemplo, piensen, eso puede ser después a poquito. No todos los beneficios son monetarios y tangibles. Hay muchos beneficios no monetarios y gran parte de la tarea de evaluar el proyecto es transformar, valorar en unidades monetarias los beneficios no monetarios. Por ejemplo, la estimación de ventas, de prestigio, seguridad que hay en una empresa, menos accidentes. Son beneficios potenciales, pero que no generan directamente un ingreso de plata. Igual habría que hacerlo. Profe, Entonces, pero sí. a un financista no le conviene participar, digamos, en el proyecto, porque no podríamos pagarle. Salvo que crea en la caja azul y se debe parte de la caja azul. Por eso ya sería una ingeniería más fina, pero técnicamente no tiene capacidad de pago. Entonces lo que sí te va a conseguir... se le puede ceder un porcentaje de la empresa para que sea claro, necesito más un socio que un financista ahí. Claro. Entonces si transformo esto en un socio, sí se puede llevar una parte de la caja azul para él o se queda con la caja azul, ponele, y me da 140 en plata, ponele, por decir un ejemplo.
Entonces se cobra con la caja azul, se lleva 800 menos 140 que me devuelve, se queda con, me da 660 neto, de otra manera ya. Y che, pero eso es lo más rebuscado, sí, obviamente, son estrategias. Como el proyecto no tiene capacidad de pago, puedo buscar formas creativas de llevar a cabo el proyecto. ¿Está bien? ¿Quedó más o menos claro el ejemplo? Volvamos a cerrar el ejemplo de la teoría, para que no se nos haga, no se nos termine la hora sin terminar de verlo, por lo menos, porque quiero ver varias cosas más. Bueno, entonces estábamos acá, terminémoslo, que ahí viene algo importante, que es la capacidad de pago. Y después de la capacidad de pago viene el retorno del financista. Bien. Entonces, estábamos viendo. Bueno, ¿qué nos está quedando? Capacidad de pago en este ejemplo, volvemos al ejemplo original, es de 40 positivo. Pero no nos dice nada, solo que los ingresos monetarios son mayores que las obligaciones monetarias contraídas. Ahí se le escapó una gallina a alguien, me parece. A ver. Retorno del emprendedor. Y este es muy importante porque es lo que vamos a hacer nosotros en el proyecto de formulación y evaluación con el profesor Muñoz Loco. El profesor Muñoz Loco van a ustedes lograr, no, van a estudiar la rentabilidad pura, pero sobre todo es importante que determinen cuánto es el retorno del emprendedor. Si, por ejemplo, los chicos quisieran montar el taller que estábamos haciendo y ponen $1.000 para eso y ganan al cabo de un año 1.200, no lo van a hacer ellos porque no tienen plata para hacerlo. Solo tienen $400. Entonces yo estoy haciendo toda una estrategia que es una rentabilidad pura, que es 1.000 menos 1.200, perdón, 1.000, invertir 1.000 para ganar 1.200, y alguien que va a poner $600 para llevarse 660 cambios. Lo que realmente gana el emprendedor es que pone 400 de inversión y gana lo que le queda después de haber pagado la obligación. Es decir, le quedan 500 en la caja azul más $40 en efectivo. O sea que esta persona, este emprendedor, pone $400 para tener al cabo de un año $540. Y le che, pero en vez de ganar 200 gana 140. Sí, pero no pone mucha menos plata. Es verdad, el beneficio neto es menor, pero por cada dólar que pone gana el 35%. Fíjense qué interesante lo que estamos viendo acá. Yo sé que esto es nuevo, esto a lo mejor nos marea un poquito, pero está bueno que empiecen a abrir la mente. Háganlo este ejercicio, traten de hacerlo para una hipótesis de ustedes, de un año del proyecto. ¿Cuánto ganaría el proyecto si funcionaría un año? ¿Qué voy a invertir? ¿Cuál es mi caja roja? ¿Qué ventas debería tener más o menos por lo menos? ¿Qué costos voy a pagar? ¿Qué valor de desecho en la cajita azul me queda? ¿Y cuánto gano en porcentaje? Traten de hacer esta cuenta simple para la idea que tengan. Esto que estamos viendo acá es el retorno al emprendedor, que es la evaluación de lo que realmente gana Don Violeta por hacer el taller. Porque Don Celeste no existe, es teórico. Don Celeste es cómo podría ser el plan. Pero en realidad tienen solo $400, o sea que sí o sí, la única manera de llevar a cabo esto, ellos son Don Violeta. No son ni serán nunca. A ver qué dice acá. No sé por qué me quedó Mica Calvo. A ver qué me pregunta Mica. ¿Por qué la ganancia no es 580? ¿Y por qué es 1.200 menos 660? Los 40 es capacidad de pago de otro análisis alternativo, pero no es que te suman. Los 40 están incluidos, los 40 son en efectivo, que hiciste en capacidad de pago, están incluidos los 540 que aparecen en la celda abajo en violeta. De alguna manera, el flujo de fondo violeta es el celeste menos el rojo. Profe. Sí. ¿Y cómo sería la lógica del retorno de la inversión, o sea, el 35%?
es que por cada dólar que pongo me caen 35 centavos, Sí. y eso sale de dividir, por regla de 3 simple, 140 dividido 400. O sea, yo gané 140 dólares y para eso puse 400. De esa división me da 0,35, que quiere decir 35%. Sí, sí, sí. Profe, Vicky no sé si lo aceptó, necesitaba entrar. Creo que la acepté recién. ¿Está adentro, Vicky? ¿Victoria Cirolim? Sí, la veo que está adentro, ¿no? ¿Era Victoria Cirolim? Sí. Perfecto. Qué raro, chica. Algunos me pidieron entrar y otros no. No entendí por qué. ¿Será que ellos no vinieron a la primera hora? Me parece que una vez que les doy permiso en el día ya... Bueno, voy a sacar una foto. Están todos acá para modo de lista, de alguna manera. Vaya, más allá que ha grabado, no voy a ver el video entero para tomar lista, pero sí puedo sacar un print de pantalla. No sé por qué me hizo un efecto flashero mi monitor. Bien. Bueno, ¿qué nos está quedando? La rentabilidad social. ¿Cuánto gana la ciudad porque se instala este taller? Y lo primero que digamos es que la ciudad, la inversión de la ciudad como un todo, ¿cuánto sería? ¿1.000, 600, 400? ¿Qué opinan ustedes? 900 pone Ariadna, muy bien. ¿Por qué pondrías 900, que es lo correcto? ¿Desde qué criterio diríamos que la inversión, si no hubieran externalidades negativas ni positivas, por ejemplo, si no hubieran impuestos, podríamos decir que la ciudad como un todo, entre Don Rojo y Don Violeta, ponen 1.000. O sea que la ciudad como un todo puede ser que fuera 1.000. El tema es que hay 1.000, de esos 1.000, hay 100 dólares que son impuestos y que van de Don Rojo y Don Violeta al Estado. O sea que queda una inversión que solo es de 900, porque hay 100 dólares que son una transferencia al sector privado al sector público. Desde el punto de vista de la rentabilidad social, no es un costo esos 100. Solamente es una transferencia del empresario privado al Estado. Entonces, la inversión de la sociedad como un todo es de 900. Adicionalmente, dice que si bien el cliente que compra y reconvierte el auto se beneficia en 1.500 dólares, por eso está dispuesto a pagar 1.500 dólares por la reconversión, la sociedad como un todo se beneficia en 1.800, porque a los 1.500 de ahorro en combustible le suman 300 dólares de, por ejemplo, limpieza del aire. Es una externalidad positiva para el resto de la sociedad de que hay 300 dólares más. O sea que, ¿de dónde y qué pasó ahí? ¿Qué quedó? Quedó que a los 1.200 teóricos de rentabilidad pura hay que sumarle 300 de limpieza del aire. A ver cómo quedaría esto. Esos 1.500 serían 1.500 celeste, más 500 de la caja azul, menos 800 de la caja naranja, quedaría 1.200. Más 300 de un globito verde que podríamos hacer por ahí, que apareciera, y fuera un beneficio más ambiental, podríamos dibujarlo para que se vea. Eso generaría que el beneficio neto, en lugar de ser de 200, sería de 500, de 600, perdón. Pero acá está mal, eso sería... Ah, perdón, 600, está bien, porque son 100 que me ahorro en inversión, más 300 de externalidad, son 400 más que en el caso de la rentabilidad pura teórica de Don Celeste, que no lo va a hacer nadie así, pero así sería el plan del proyecto puro. Es decir, que la rentabilidad social es de 400 dólares más que la rentabilidad pura, y si saco 600 dividido 900 me dice que la rentabilidad social de este proyecto es del 67%. Es como la TIR, que vamos a ver más adelante, la tasa interna de retorno. Quiere decir que por cada dólar que ponga la sociedad como un todo en este negocio de taller, de conversor de autos, genera beneficios sociales por 67 centavos cada uno. Por eso 900 se transforman en 1.500. Bueno, espero que lo hayan entendido. Si no lo ven tranquilo el video. Y con esto vamos a entender que un mismo proyecto, ¿cuál es el sentido teórico de esto? A ver, volvamos a entender un poco más tranquilo. Esto fue solo un ejemplo.
para que empecemos a entender que un único proyecto se lo puede evaluar de todas estas maneras. O sea que la técnica de formulación y evaluación del proyecto me permite responder qué tanto gana el proyecto desde el punto de vista teórico, me permite ver cuánto gana un financista, un banco que le presta a este proyecto. También sirve para ver si tiene capacidad de pago o no, que es otra pregunta que sirve al proyecto, que no está relacionado necesariamente con la rentabilidad de nadie, sino solamente ver los flujos de efectivo que genera versus lo que compromete. Es una técnica para estimar si el proyecto genera el efectivo neto suficiente para cumplir con sus obligaciones en plata. Pero no es un indicador de rentabilidad, y eso es muy importante. Medimos el retorno del emprendedor también, que es lo que realmente pone él neto de financiamiento, versus lo que le queda después de haber pagado los intereses y las amortizaciones. Pero cuidado, que es con capacidad de pago y que este considera beneficios monetarios y no monetarios. Considera todos los beneficios del proyecto. Y por último, la rentabilidad social, que es un beneficio que tiene la comunidad como un todo y se estima mucho en la evaluación del proyecto cuál es la rentabilidad de los proyectos desde el punto de vista social. Así que bueno, hasta acá estamos. ¿Para qué sirve todo esto? Para entender de alguna manera que existen muchas evaluaciones, vamos cerrando ventanas, digámoslo. Hay muchos tipos de proyectos según los análisis de viabilidad. O sea, de un mismo proyecto puedo tener muchos análisis de viabilidad diferentes, mejor dicho. Que esto sirvió para entender que teníamos distintos tipos de proyectos según la estrategia que lo creó, según cómo se relacionan entre ellos y según la viabilidad. Y esta diapositiva nos sirvió para responder la pregunta: ¿existen diferentes tipos de proyectos? Sí, existen diferentes tipos de proyectos según la estrategia que lo motiva, según cómo y cuándo nace, existen diferentes tipos de proyectos según la estrategia que lo motiva, según cómo se relacionan entre ellos y según el estudio de viabilidad que estoy haciendo de él. ¿Y por qué fallan los proyectos? Como vamos a ver, los proyectos pueden fallar por problemas de formulación y evaluación. ¿Por qué pueden fallar los proyectos? A lo largo de la vida del proyecto pueden haber distintas fallas. Hay fallas que están relacionadas con fallas de liderazgo, que están en la etapa idea. ¿Qué es lo que les puede pasar a ustedes en los proyectos que están haciendo en el taller integrador? No tener claro los objetivos que están motivando al proyecto. O la falta de liderazgo estratégico, que es no tener la capacidad de convencer a todos los públicos de que está bueno llevarlo a cabo. Esa ya sería una falla más desde el punto de vista relacionado con la etapa idea. Después, durante la materia, vamos a ver que puede haber inadecuados estudios de viabilidad. Por ejemplo, no estimar bien la demanda, no estimar bien los requerimientos de la matriz de insumo producto. Por ejemplo, un estudio de viabilidad técnica sería no tener en cuenta en la panadería los ingredientes que hacen falta para hacer un pan. Entonces puedo sobreestimar o subestimar la cantidad de harina y con eso fallar en la estimación de costos. Mala estimación de valores. Creer que, por ejemplo, que por los sepelios puedo cobrar 5.000 pesos y después enterarme que solo se cobran 3.000, o que lo pagas con obra social y que nadie paga 5.000, que en la mayoría de los casos solo pagan 2.500 con suerte. Eso sería mala estimación de valores. Y la adecuada interpretación de la rentabilidad. Esos indicadores que vemos recién de beneficio neto, de retorno a la inversión. Más adelante vamos a conocer el BAN, la TIR, indicadores de rentabilidad que tenemos que dominar claramente, que son los que nos permiten evaluar un proyecto o no. O sea, esos serían errores relacionados con la etapa de planificación. Después pueden ser que durante la vida del proyecto hayan problemas como diseño o ingeniería inadecuada, no definir bien la escala, no implementar bien el proyecto en tiempo y forma, es decir, no construir la panadería a tiempo, no construir el taller con las herramientas adecuadas, hacer una escuela de manejo y después darme cuenta que la cantidad de autos que tengo no me quedan cortos. Son todos problemas que pueden haber en la etapa de ejecución, en la etapa de operación del proyecto, problemas de logística, aprovisionamiento,
o que ocurran hechos que no predijeron, como por ejemplo que se prohíba tener autos particulares. Entonces, chao, se funde la escuela de manejo y se funde el taller de reconversión, porque en 2 o 3 años se prohíben que hayan autos particulares. Digo una exageración. El tema es que no estoy pronosticando, o sea, falló el proyecto porque no se pudo predecir que iban a ocurrir hechos para los cuales no estuvo preparado. O sea que en definitiva, por todas esas motivas fallas del proyecto, es que están acá en esta lista que vimos recién, es que hay que hacer herramientas de mitigación. Bueno, ¿y cómo se evita que no ocurran estos proyectos? Y si quieren sacar fotos, este sería el momento de la foto, o el print de pantalla, como dice el compañero. Ya lo estoy haciendo, profe, después les paso. Muy bien, gracias. Ayudante cátedra. Se ha ganado un saludo de la chica Alegría, que se quedó dando vueltas en el aula de la clase anterior, pero este profesor Muñoz, que bigote la echa. Afuera, Alegría. No queremos saber nada como acá. Bueno, este Muñoz es bigote, este Muñoz mala onda. Es más, este Muñoz viene de la mano de este es mi amigo. Este es mi amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu... ¿Y qué se ríen ustedes? Bueno. En definitiva, ¿y para qué estamos? ¿Cómo disminuimos el riesgo? La última pregunta que nos queda es ¿cómo disminuimos el riesgo para que esto no pase? Y estudiar mucho un proyecto. Justamente lo que estamos haciendo nosotros... Sí, esa película es verdad, no, la película es del otro profe que está loco, es verdad, yo debería buscar otra película. Justo eso, lo voy a tomar para la próxima circunstancia. Este es mi amigo. El otro profesor Muñoz... Y el otro profesor Muñoz tiene, el profesor de los Playmobiles. Este es el rojo. Y ya Muñoz, el Muñoz 3, que está re loco, que es el friki, viene con otros muñecos ya. Pero es verdad, no vamos a mezclar con las películas, tiene razón. Bueno, conclusión, vamos que tenemos que ir a otra clase. Mientras más tiempo estudio un proyecto, menos riesgo tengo de que falle. Justamente lo que hacemos, por eso nosotros evaluamos los proyectos por etapa. Vamos a aprender que nosotros, nuestro proyecto, como el que están haciendo con el profesor Muñoz 1, es ir avanzando con estudios cada vez más profundos, que cada vez haya menos riesgo, pero cada vez le hemos dedicado más tiempo de estudio. Y eso es lo malo. Por eso lo que vemos es que hay que hacer varios estudios de viabilidad. Viabilidad técnica, que es identificar la materia insumo producto, viabilidad operativa, viabilidad de gestión, viabilidad logística, comercial, organizacional, que es poner en conocimiento todas las materias que han venido viendo. Comercialización, fíjense, organización, gestión de recursos humanos, viabilidad legal, entender qué se puede y no se puede hacer, viabilidad política, viabilidad ambiental, económica y financiera. Todas estas viabilidades que estamos hablando acá son las que vamos a ir aprendiendo y desarrollando durante la vida del proyecto. Y se realiza en la etapa de planificación, justamente. Todas estas viabilidades las vamos a hacer de a poquito en este simulacro que están haciendo con el profesor Muñoz 1, la materia de integración, donde van a pasar de la teoría a la práctica, identificando la viabilidad técnica, cuántos kilos por ejemplo, la pregunta, ¿cuántos kilos de harina me hace falta para tantos kilos de pan? Una viabilidad técnica. La viabilidad logística es cómo voy a distribuir el pan, me hace falta un camión. La viabilidad comercial, ¿cuántos clientes hay en el barrio? Organización y cultural, ¿cuántos administrativos, cuántos empleados me hacen falta? Todo eso de alguna manera, viabilidad legal, ¿se puede abrir una panadería? ¿Qué requisitos hacen falta? Viabilidad financiera, ¿se puede pedir prestado plata para hacer la panadería? ¿En dónde la consigo? De alguna manera son varias cosas que vamos a ir viendo. Para eso vamos a ir haciendo un proceso de formulación y evaluación, que es lo que permite que la idea se empiece a transformar en un proyecto sostenible. Hasta ahora, con el profesor Muñoz 1 han visto el punto, estamos trabajando un poco en el punto 1, empezando a bosquejar el punto 2, y hoy empezamos a pensar un poco en el punto 3. ¿Qué precios puedo vender los productos que hago? ¿Cuál es el costo de los principales insumos? Y así seguiremos madurando el punto 4 y 5. En definitiva, esto es un poco todo lo que se viene. Y entre las preguntas a responder, vamos a responderlas entre todos. ¿Qué son los proyectos? ¿Cuándo nacen?
cómo es la vida, por qué fallan, cómo disminuir los riesgos. A lo cual tenemos algunas respuestas hasta el momento provisorias. La primera, los proyectos no son objetivos, son unos objetivos a alcanzar, perdón, no son inversiones. O sea que ustedes tienen que empezar a definir los proyectos por aquel globo verde que se ve al fondo. ¿Qué quiero lograr con esto? Es lo que define un proyecto, no las inversiones que tengo que llevar a cabo. Por eso no es un taller, no es una panadería, no es una casa de sepelio, sino que son lo que quiero lograr con eso, cuál es el propósito en la sociedad y en mis finanzas. Y nacen de una idea que se debe transformar en estrategia. Y eso va a diseñar una ingeniería teniendo en cuenta las particularidades. Por ejemplo, hoy teníamos la idea de hacer una consultora, saltó la debilidad de que no seamos de derecho, y de ahí diseñamos una estrategia de hacer una alianza con un estudio jurídico. ¿Eso qué fue? Una idea que se transforma en estrategia y cuando identifique debilidades, diseña una ingeniería para llevarlo a cabo. Por eso es tan importante identificar las debilidades y amenazas, porque son las que empiezan a determinar los recursos que hacen falta para hacerlo correctamente. Vimos que había 5 etapas en la vida de un proyecto: idea, planificación, ejecución, operación y cierre. Y vimos que los proyectos pueden fracasar porque existe incertidumbre en el futuro, y justamente formular el valor al proyecto es una forma de comprar certidumbre. Pensá, y en esta compra de certidumbre tenemos que tener cuidado que no sea más caro el collar que el perro, y eso quiere decir que no puedo estudiar un montón de plata en un proyecto para decir que no es rentable. ¿Entendió? Por eso lo voy haciendo de a poquito y paulatinamente, para que no sea más caro el collar que el perro. Y con esto se retira el profesor Muñoz Bigote y en un ratito nos vemos con el profesor de gestión financiera en esta misma aula, en este mismo lugar. Lo más seguro que no tenga que pedir entrada, así que en 10 minutos arrancamos, así terminamos antes de comer. Bueno, espero que les haya quedado más o menos claro esta primera etapa de la materia. Y después avanzamos rápido. Si quieren se quedan acá 5 o 10 minutos o entran y salen, como prefieran. Lo importante es que tengamos consulta a la siesta hoy. Con los que tengan consultas, la vamos a hacer de 15 a 16, de 15 a 30 a 16:30, vamos a hacer preguntas varias. Se van a juntar por primera vez en la historia los 3 profesores Muñoz en el mismo espacio. Van a hacer clases de consulta con los profesores Muñoz de las diferentes materias. Bueno, chicos, nos vamos en un ratito en gestión financiera, antes de que en media horita vamos a ver un poco los temas de hoy y el práctico, que también les ha quedado medio rengueando. Gracias, profe. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a este trabajo práctico que acabé de terminar ahora. ¿Se lo Sí. tenemos que entregar hoy o más tarde o mañana? Lo pueden entregar cuando puedan, básicamente. Lo importante es que lo hagan, que lo entiendan y que me lo pregunten y lo reemplazan. Si van a reemplazar, no que tenían mal hecho, pongan versión 2 o versión 3. Ustedes, cuando vayan entregando un mismo trabajo mejorado desde lo que han seguido aprendiendo, vayanle poniendo versión 2, 3, que ahí me quede claro que este trabajo reemplaza uno anterior, para que no se nos hagan líos de versiones. Igual es muy importante que trabajen mail y tengan ustedes los mails como prueba, tipo carpeta de trabajos prácticos. Eso es importante, pero si podés, no hace falta, a ver, tómenselo, quiero esfuerzo, no los voy a forzar, así que si lo pueden terminar, lo hacen. Si tienen muchas cosas que hacer, lo dejan, ustedes se gestionan libremente. Confío en la madurez de ustedes. Buenísimo, muchas gracias. Ok, Johnny. Ok, Jonathan, eso va para todos en general. No se estresen, no se dejen estar, nada más el consejo, para que no se den mal lío en todas las materias y que en un mes tengan una galleta marinera. Bueno, vamos un ratito.